Manuel Monteserín Álvarez, como dice en su segundo apellido, asturiano. ¿O no? Me va a presentar, ¿no? Además es un chavalín porque ha nacido hace pocos años. Pero tiene 7 nietos, eso, ¿sí? Y nietas. Aquí tenemos una eximia representante, la mayor. Manuel ha vivido y trabajado en la Suiza, por eso es un poliglota, porque además del Schweiz habla el inglés, el alemán, el francés, el italiano, el español, el latín cuando se lo sacas, y qué más. Y por teléfono. Le encanta la historia, ha hecho cursos en el CSIC, que no sé cómo se llama. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y además ha estudiado algo de Derecho, que para la historia es muy importante. Total, que es el ideal para que nos pueda hablar en serio de las cruzadas. Como estaba comentando antes, hablar de la cruzada implica hablar de unos 800 años de historia. Desde finales del siglo IX hasta finales del siglo XVII. Batalla del Garigliano, 915, sitio y victoria de Viena, 1683. Ahora, él no va a cubrir todo este arco. Se centrará, supongo, en lo que es el periodo más o menos clásico, digamos, de las cruzadas. Gracias. Sí, evidentemente el periodo de las cruzadas es amplísimo, como nos ha dicho Máximo. Yo aquí me voy a centrar solamente en lo que afecta a Tierra Santa. Es un periodo que va desde el 1096 hasta 1291, casi 200 años. ¿Por qué no vemos lo demás? Porque es que si no sería todavía muchísima más materia. Yo creo que el movimiento principal fue precisamente el conquistar Jerusalén, fundar el reino de Jerusalén y las sucesivas participaciones del ejército para mantener lo que se había conquistado. Yo he dividido en tres conferencias, un ciclo de 3 conferencias. ¿Por qué? Porque el tiempo es mucho, los datos son muchísimos y entonces intentar hacerlo en una conferencia es imposible. Las 3 conferencias las he dividido pues por periodos. En esta vamos a tocar la primera cruzada, que fue la más importante, y la fundación del reino del reino de Jerusalén. Y ahí cortamos. La segunda conferencia sería pues el reino latino, el reino de Jerusalén, cómo va evolucionando, y después también la fundación de las órdenes religioso-militares en Tierra Santa, que fueron muy importantes. Y ya después, para finalizar, el resto de cruzadas y hasta la pérdida de San Juan de Acre. Hoy vamos a empezar con la primera cruzada y fundación del reino latino de Jerusalén. Una pequeña introducción. ¿Qué fueron las cruzadas? Quizás una romántica aventura cristiana o tal vez una última invasión de los bárbaros. Un movimiento animado por razones religiosas o saqueo guiado por la ambición y la codicia. Se hicieron en total 8 cruzadas. Esta es la primera. Que sale desde aquí, desde prácticamente la Europa central, lo que sería Francia, Alemania, Países Bajos y demás, y también salen desde Normandía, desde Italia. Y la ruta que se siguió mayoritariamente pues fue el pasar por Hungría, entrar por Belgrado en el Imperio Bizantino, y también la ruta marítima que iba desde Bari hasta Dirraquio y después continuaban por el Imperio Bizantino. O podían seguir también la del mar directamente hasta Constantinopla. Entonces, la historia de las cruzadas constituye en cualquier caso un acontecimiento decisivo.
Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica desde 1096 hasta 1291. Los participantes de las cruzadas, conocidos como cruzados, hacían un juramento especial de ir armados hasta Jerusalén y se les concedían indulgencias plenarias por sus pecados. En total se llevaron a cabo 8 cruzadas, aunque no todos los historiadores las reconocen. Unos dicen que son 7. Ya lo veremos mucho más adelante el porqué. La más importante fue la primera, que permitió conquistar Nicea, Antioquía, Edesa, Jerusalén y también otras pequeñas ciudades. Se fundó también el Reino de Jerusalén. Las peregrinaciones a los santos lugares se venían realizando desde muy antiguo. En el siglo X, los peregrinos procedentes de Occidente tenían que viajar por mar hasta Bizancio o Siria, pero los pasajes eran caros y no podían obtenerse fácilmente camarotes. Esto mejoró en 975 con la conversión al cristianismo de los reyes de Hungría. Ello permitió crear una ruta interior terrestre que seguía el curso del Danubio a través de los Balcanes y después por Bizancio. Esta era más económica. Una vez en Jerusalén, los peregrinos se podían hospedar en el Hospital de San Juan, fundado por unos mercaderes de Amalfi. Esto ya nos saldrá más adelante. En el siglo XI, los grandes centros de la civilización eran Bizancio y el Califato árabe de Damasco. Los santos lugares estaban en poder de los turcos, que habían conquistado varias ciudades que anteriormente habían pertenecido al Imperio bizantino. Las peregrinaciones al Santo Sepulcro se habían tolerado, pero ya en los últimos tiempos eran cada vez más difíciles. Al no poder defender las fronteras del Imperio bizantino ante el empuje turco, llevó al emperador Alejo I Comneno a solicitar al Papa Urbano II protección para los cristianos de Oriente. Este inició la predicación de la cruzada en el concilio de Clermont. Terminó su alocución con la frase del Evangelio: renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Los congregados se manifestaron con el grito Deus lo vol, Dios lo quiere, que quedaría como grito de guerra para las batallas en Tierra Santa. Urbano II, el Papa había ordenado la predicación a todos los obispos. Todo aquel que abrazase la cruz debía comprometerse de ir a rezar ante el Santo Sepulcro de Jerusalén. Si volvía antes de tiempo o dejaba de salir, sería excomulgado. Se fijó como fecha de salida el 15 de agosto de 1096 y como punto de reunión de todos los ejércitos, Constantinopla. Con aprobación unánime del concilio, se nombró a Ademaro de Montiel, obispo del Puy, como jefe de la expedición. De esta manera quedaba sentado que la expedición estaba bajo el mando de la Iglesia. El primer príncipe que pidió unirse a la expedición fue el conde Raimundo de Tolosa. Urbano retorna a Italia muy satisfecho de su predicación, que estaba teniendo un gran éxito. Los hombres se apresuraban a hacer sus votos y a obtener dinero para la expedición, pignorando sus bienes y sus tierras. Otros, creyendo que no volverían nunca, donaban todo a la Iglesia. Se había adherido un número suficiente de grandes nobles para darle un formidable apoyo militar. La cruzada popular. Pedro el Ermitaño, un monje mendicante, destacó predicando la cruzada. Después de predicar por Francia, llegó a Colonia acompañado de unas 15.000 personas, y en Alemania se le juntaron muchas más. No todos eran guerreros. El emperador Alejo se puso tranquilamente a realizar sus preparativos. Los ejércitos francos tenían que ser alimentados a lo largo de su viaje por el imperio y había que tomar precauciones para impedir que devastasen el campo y robasen a sus habitantes. El emperador dio instrucciones a los gobernadores de Dirraquio y Belgrado, que era por donde podían entrar, para que recibieran cordialmente a los jefes francos, aunque procurasen que ellos y sus ejércitos estuviesen constantemente vigilados por la policía militar. Aquí os podéis imaginar pues lo que tenía que ser esa masa ingente de personas moviéndose por unas sendas que no podían tener a lo mejor más de 3 o 4 metros de ancho. Unos parándose a hacer sus necesidades, otros a comer, otros a desayunar, otros a dormir. Era impresionante todo el ejército moviéndose, de kilómetros, kilómetros de distancia para moverse. A finales de mayo de 1096, unos meses antes de la fecha de salida fijada para el 15 de agosto, le llegó al emperador la noticia de que el primer ejército franco había llegado capitaneado por Ulterio Sansavoy, que había decidido no esperar más en Colonia, descendió por Hungría y había entrado en el imperio por Belgrado.
Poco más tarde llegó a Belgrado Pedro el Ermitaño con el resto de la expedición. Esto sorprendió al gobernador por la magnitud del ejército e intentó poner medidas de policía. Se consiguieron provisiones para el ejército. El emperador fue informado de que Pedro el Ermitaño había entrado en Bizancio y estos fueron informados de que debían esperar a los oficiales para acompañarlos hasta la capital. Cuando salieron hacia Constantinopla, un grupo de soldados alemanes incendió unos molinos. Enterado de esto, el gobernador envió tropas para atacar la retaguardia y coger algunos prisioneros a los que retendría como rehenes. Un grupo de alborotadores contraatacó, por lo que el gobernador lanzó a todas sus fuerzas y los cruzados fueron plenamente derrotados y dispersados. Entre otras cosas, Pedro el Ermitaño perdió el arca donde guardaba el dinero, lo más importante, para poder pagar al ejército. Algunos consiguieron huir hacia las montañas y otros fueron dispersados. Alejo I Comneno, lo tenemos ahí. Cuando llegaron a Constantinopla, el emperador quiso ver a Pedro el Ermitaño y le agasajó con todo tipo de regalos. El emperador temía que esta expedición, si llegaba pronto a Asia, sería aniquilada por los turcos, por lo que le aconsejó de esperar allí más refuerzos. Los occidentales cometieron robos sin fin, asaltaron palacios y villas en los suburbios. Un grupo de soldados franceses se aventuró a llegar hasta Nicea, saqueando los pueblos y consiguieron un gran botín. Esto provocó la envidia de los alemanes, por lo que con un ejército de más de 6.000 cruzados fueron hasta más allá de Nicea, conquistaron el castillo de Serí-Gordón y lo usaron como cuartel general para continuar haciendo incursiones en los alrededores. Al conocer el sultán la hazaña, envió a un militar de alta graduación junto con un grueso ejército a reconquistar lo perdido. La conquista fue muy fácil, pues el castillo se abastecía de agua de un pozo exterior, el cual fue rápidamente tomado por los turcos, que pusieron asedio al castillo hasta que los alemanes se rindieron a los pocos días. Les prometieron conservar la vida si adjuraban de su fe y el resto fue pasado por las armas, con lo cual una matanza. Aquí veis Nicea y el castillo de Serí-Gordón estaba por aquí, por esta zona aproximadamente. Los turcos, por medio de espías, hicieron llegar noticias falsas al resto de cruzados para que ellos salieran también a hacer botín y destruirlos en una emboscada. Cuando se estaban preparando para salir, llegaron las noticias de la suerte de los alemanes y entonces los jefes se reunieron para ver qué hacían, pues Pedro el Ermitaño estaba en Constantinopla con el emperador. Había inquietud en el ejército para partir y vengar la matanza de Serí-Gordón. Se tuvieron noticias de que los turcos se estaban acercando y los jefes decidieron salir al encuentro del enemigo. A 4 kilómetros por esta zona, a 4 kilómetros escasos del campamento, camino de Nicea, estaban emboscados los turcos. Nada más que los vieron aparecer, les lanzaron una granizada de flechas que mató e inutilizó a la caballería. En pocos minutos los cruzados huían en desorden hacia el campamento. Hubo una terrible matanza. Al caer la noche, un griego que estaba en el ejército consiguió embarcarse a rumbo a Constantinopla para dar cuenta al emperador y a Pedro el Ermitaño de lo sucedido. El emperador mandó una pequeña flota a rescatar a los supervivientes. Esta cruzada, conocida como la Popular, tocó a su fin y enseñó que la fe por sí sola, sin criterio ni disciplina, no abriría el camino hacia Jerusalén. La marcha de Pedro el Ermitaño hacia Oriente no significó una disminución del entusiasmo entre los alemanes por la cruzada. Partió un nuevo ejército de cruzados y empezaron a atacar a las colonias judías, causando una gran matanza en varias ciudades del camino. Al llegar a Hungría, solicitaron permiso a su rey Colomán y permiso de paso a su rey Colomán, y en base a las experiencias de saqueos anteriores lo negó y envió a su ejército a combatir en contra de los cruzados. Estos fueron vencidos y se dispersaron. Unos fueron muertos, otros hechos prisioneros, otros pudieron escapar, pero este ejército quedó derrotado. Esto impresionó profundamente a la cristiandad occidental. A la mayoría de los buenos cristianos les pareció que era un castigo lanzado desde el cielo por los crímenes cometidos contra los judíos. Salida de los príncipes cruzados. Estas son las rutas que mayormente hicieron. Por el interior, bajaban por el Danubio y entraban por Belgrado, en el Imperio Bizantino, y llegaban hasta Constantinopla. Constantinopla.
Estambul está allá al lado, ¿no? Es Estambul, es Constantinopla. Sí. Entonces, Es que no somos de... Bari, otra ruta era la de Bari, pasaban por Italia, aquí se embarcaban, llegaban hasta Dirraquio y desde aquí tiraban ellos todo directamente hasta Constantinopla. Y la otra variante era pues aquí, desde una de las ciudades, Bari, Brindisi y lo demás, tirar por el mar y llegar también hasta Constantinopla, por el mar. Son las tres rutas que mayormente se utilizaron. Esta primera fue la que hizo Carlomagno, ¿eh? Los príncipes occidentales que habían abrazado la cruz eran menos impacientes que Pedro el Ermitaño y sus amigos. Tenían que reclutar sus tropas y equiparlas. Había que conseguir dinero para este fin. Ninguno de ellos estaba en condiciones de partir antes de agosto del 96. El primero en dejar su hogar fue Hugo, conde de Vermandois. Era hijo de Enrique I de Francia y de una princesa de origen escandinavo. Partió para Italia con un pequeño ejército compuesto por sus vasallos y algunos caballeros. Antes de su partida envió por delante a un emisario a Constantinopla pidiendo al emperador que preparase todo para su recepción con los honores debidos a un príncipe de sangre real. Hugo pasó por Roma y llegaron a Bari, aquí, donde embarcó para llegar a Dirraquio. Su flota naufragó. Hugo fue lanzado a la costa a pocos kilómetros de Dirraquio, donde fue encontrado por el gobernador. Hugo se sintió halagado de cómo había sido recibido. Esperó que un oficial de alta graduación viniera a recibirlo para acompañarlo hasta Constantinopla. Allí lo recibió el emperador, que le saludó efusivamente y le abrumó de regalos, si bien parecía que su libertad estaba algo restringida. Con esta llegada, Alejo manifestó su política exigiéndole el juramento de fidelidad para que todos los territorios recuperados a los turcos estuvieran bajo el señorío del emperador. Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, emprende también el viaje a Tierra Santa, pero él no pasará por Italia, hará el recorrido que realizó su antepasado Carlomagno. Llevará con él un numeroso ejército bien pertrechado. Junto a él irán sus hermanos Eustaquio III, conde de Boloña, con un ejército más reducido, y su hermano Balduino. A Godofredo y a sus hermanos se les unieron muchos principales del territorio valón y lorenés. Llegó a la frontera húngara y desde allí envió una embajada al rey Coloman. Este solicitó reunirse con Godofredo, el cual le causó una buena impresión y le dejó atravesar sus territorios, pero le exigió dejar a su hermano Balduino como rey junto con su esposa e hijos. Godofredo tenía que controlar la disciplina de su ejército. Una vez que habían pasado Belgrado, ya en las puertas de Bizancio, los rehenes fueron devueltos. Las autoridades imperiales les dieron la bienvenida, pero Godofredo, por el rumor de que Hugo estaba prisionero, hizo más de una escaramuza de advertimiento. La llegada de Godofredo con un numeroso y bien equipado ejército presentó un difícil problema al gobierno imperial. Alejo quería asegurarse la fidelidad de Godofredo, pero este dudaba de prestar el juramento. Hubo varias demostraciones de fuerza entre el ejército de Godofredo y el del emperador. Al salir victorioso este último, Godofredo accedió a prestar el juramento. Entonces cruzaron Asia a través del estrecho del Bósforo. Bueno, pues para cruzar a Asia, el estrecho del Bósforo, tenían que embarcarse, cargar pues todos los baúles con dinero, todos los caballos, todo el material militar que tenían, y eso pues era es como el estrecho de Gibraltar. Ahora hay puentes, pero antiguamente no lo sabía. Entonces se llegaba así a África. Bueno, llegó a Constantinopla otro ejército al mando del conde Tull, que había preferido viajar por Italia. Eran igual de turbulentos que el ejército de Godofredo. Fue escoltado por mar hasta Constantinopla, en donde se le unieron otros pequeños núcleos de cruzados que habían andado errantes por los Balcanes. El emperador usó todo su tacto y muchos regalos para convencer a los jefes de hacer el juramento de vasallaje. Una vez tomado juramento, los caballeros y sus hombres fueron transportados al otro lado del estrecho donde ya estaba el ejército de Godofredo. Los normandos de la Italia meridional no se habían fijado mucho al principio en la predicación de la cruzada hecha por Urbano II. Fue la llegada de ejércitos entusiastas de cruzados procedentes de Francia lo que permitió a Bohemundo percatarse del movimiento. Bohemundo anunció que él también tomaría la cruz y convocó a todos los buenos cristianos a unirse a él. Su ejército era inferior en número que el de Godofredo, pero estaba bien equipado y bien entrenado. La expedición partió desde Bari y desembarcó en la costa de Dirraquio.
Bohemundo inculcó a todos sus hombres que iban a pasar por un país cristiano y deberían de abstenerse del pillaje y desorden. El ejército llegó a Castoria poco antes de Navidad del 96. Nada más que habían desembarcado, envió embajadores por delante para que visitasen al emperador. Los embajadores volvieron junto con un alto funcionario imperial cuyas relaciones con Bohemundo pronto fueron cordiales. En abril, Bohemundo dejó su ejército al mando de Tancredo y se dirigió a toda prisa hacia Constantinopla para averiguar qué habían negociado el emperador y los otros jefes occidentales. Bohemundo fue recibido por el emperador y a este les pareció el más peligroso de los cruzados. Bohemundo sabía mucho mejor que los otros cruzados que Bizancio era aún muy poderoso y que sin su ayuda nada podría hacerse. Él deseaba mandar la campaña, pero no tenía ninguna autoridad por parte del Papa. Por eso, una vez tomado el juramento, le sugirió al emperador que le nombrase como comandante en jefe de todas las fuerzas en Asia. La petición asombró a Alejo, que prefirió dar largas al tema. El ejército de Bohemundo fue llamado a concentrarse en Constantinopla a finales de abril y transportado a través del estrecho del Bósforo para reunirse con el de Godofredo en Pelecano. Raimundo IV, conde de Tolosa, era un hombre de edad ya madura, tal vez 60 años, madura para aquellos tiempos. Su condado solariego era uno de los más ricos de Francia. Estaba casado con la infanta Elvira de Aragón. Había tomado parte en varias guerras santas contra los moros en España. Era el único gran noble con quien el Papa había matizado personalmente su proyecto de cruzada y fue el primero en proclamar su adhesión. De ahí que se considerase con bastantes títulos para recabar el alto mando secular de la empresa. Además, era amigo e iba acompañado de Adamaro, el obispo del Puy, y legado pontificio. En el mes de octubre del 96 salió junto con su ejército para Constantinopla. Hizo el viaje por tierra, con bastantes contratiempos, hasta la frontera de Bizancio, donde el gobernador le dio la bienvenida. Allí les esperaban los enviados imperiales y una escolta para acompañarlos hasta Constantinopla. Los hombres de Raimundo carecían de disciplina y tuvieron varios conflictos con la escolta. En uno de estos conflictos resultó herido el obispo del Puy, que se tuvo que quedar en Tesalónica para recibir adecuado tratamiento a sus heridas. Raimundo se separó de su ejército y se adelantó hacia Constantinopla para entrevistarse con el emperador. Con su partida no había nadie capaz de mantener el orden del ejército. Enseguida empezó a saquear el campo. Los regimientos del ejército bizantino estacionados en las proximidades fueron requeridos y el ejército de Raimundo fue totalmente derrotado. La noticia del desastre le llegó a Raimundo cuando acababa de salir para entrevistarse con el emperador. Raimundo fue bien recibido en Constantinopla. La entrevista con el emperador le desagradó, pues él no estaba dispuesto a jurarle fidelidad. Él quería ser reconocido como jefe militar de toda la expedición. Aparte, desconfiaba de Bohemundo y le habían llegado rumores de que éste podía ser honrado con un alto cargo imperial. Los otros jefes occidentales le rogaron a Raimundo que cambiara de opinión. Finalmente, a últimos de abril, Raimundo accedió a prestar un juramento modificado, prometiendo respetar la vida y el honor del emperador y procurar que no se hiciese nada, ni por él, ni por sus hombres, que pudiera redundar en perjuicio suyo. Alejo se dio por satisfecho. El ejército de Raimundo estaba esperando la llegada del obispo del Puy, el cual lo condujo a Constantinopla. El emperador se entrevistó con Ademaro y este contribuyó a mejorar las relaciones entre Raimundo y Alejo. El emperador le comentó a Raimundo en privado que él tampoco tenía afecto por Bohemundo y que éste no recibiría jamás un cargo imperial. La actitud de Raimundo hacia el imperio había cambiado. Su ejército se unió al de Godofredo. Entretanto, otro gran ejército occidental partiría para la cruzada. Salió del norte de Francia en octubre del 96. Lo hizo bajo el mando combinado de Roberto, duque de Normandía, su cuñado Esteban, conde de Blois, y su primo Roberto, conde de Flandes. Roberto necesitó varios meses para preparar su cruzada y solo pudo conseguir dinero mediante la pignoración de su ducado a su hermano. El ejército marchó hacia Italia a través de los Alpes. Al pasar por Lucca, en noviembre, encontraron al Papa, el cual les concedió a los jefes una audiencia y les impartió su bendición especial. El ejército prosiguió pasando por Roma hasta Calabria, donde Roberto de Normandía decidió pasar el invierno.
Roberto de Flandes siguió hacia Bari con sus hombres y se embarcó a principios de diciembre y llegó a Constantinopla sin ningún incidente y fue recibido por el emperador e hizo el juramento de fidelidad. Roberto de Normandía y Esteban de Blas prolongaron su estancia en Italia hasta la primavera. Hubo varias deserciones. El ejército se preparó a embarcar. Por desgracia, el primer barco en zarpar se hundió, perdiéndose unos 400 pasajeros con sus caballos y mulos y muchas cajas con dinero. Después de un agitado viaje llegaron a Dirraquio, donde les recibieron las autoridades bizantinas y les pusieron una escolta para acompañarlos a Constantinopla, donde llegaron a principios de mayo del 97. Sus jefes prestaron el juramento de fidelidad al emperador y fueron recompensados con obsequios espléndidos. El ejército pasó 15 días en Constantinopla antes de ser transportado. Bueno, fueron varios ejércitos los que salieron desde Francia, Italia, Alemania y todos los demás sitios para concentrarse en Constantinopla, que era desde donde iban a salir unificados, una vez que ya estaban en Asia. Esta es una fotografía de cómo era en aquellos tiempos pues Constantinopla, lo que ahora es Estambul. El verdadero volumen de estos ejércitos cruzados solo puede calcularse con conjeturas. Las cifras medievales siempre son exageradas, pero los hombres reclutados por Pedro el Ermitaño, incluyendo sus muchos no combatientes, no andarían muy lejos de los 20.000. Los principales ejércitos cruzados, los de Raimundo, Godofredo y de otros franceses del norte, tendrían cada uno más de 10.000, y también otros grupos menores, con lo cual se puede calcular que entre el verano de 1096 y la primavera de 1097 habría unos ejércitos de 60 a 100.000 personas aproximadamente, que es tela, o sea, al ver eso moverse tiene que ser tela. La conquista de Nicea. Bueno, una vez que todos estaban concentrados, que habían cruzado el estrecho del Bósforo y llegaron a Pelecano, pues entonces se unieron con los ejércitos de Bizantino y lo primero que hicieron fue ir a conquistar Nicea. Nicea no era un objetivo cruzado, era más bien del Imperio Bizantino. Por eso habían escogido un buen momento, porque el sultán de Nicea estaba defendiendo las fronteras que tenía en Oriente y no le daba tampoco mucha importancia al ejército cruzado, porque había tenido una victoria muy simple en el castillo de Serigordón con los alemanes, con el ejército de 6.000 caballeros alemanes. Entonces él había dejado en Nicea pues a su mujer, a sus hijos, todo el tesoro dentro de las murallas. Cuando llegaron los cruzados, pues lo primero que hicieron fue poner sitio a la ciudad. Ante ellos tenían unas murallas impresionantes, estaba todo muy bien fortificado. La guarnición turca era suficiente para defender Nicea, eran numerosos, pero necesitaban refuerzos. Y entonces mandaron mensajeros que fueran a avisar al sultán que se encontraba en las fronteras orientales. Pero claro, había mucha distancia, había que hacer que se moviera un ejército de socorro y eso tardaba. Cuando llegó el ejército de socorro intentaron atacar, pero vieron de que los cruzados eran muy numerosos y entonces pues se refugiaron en el bosque para esperar refuerzos. Llegó el sultán con el resto del ejército y lo primero que hizo fue atacar a los cruzados para ver si podían entrar y no pudieron entrar. Entonces prefirieron mejor refugiarse en el bosque y dejar la ciudad de Nicea a su suerte. ¿Qué se hizo? Se pidió, esto es un lago que hay detrás de una parte de Nicea, se pidió ayuda a Constantinopla para que enviara una flota y de esta manera poder proteger esta zona que estaba desprotegida, porque los cruzados lo que habían hecho de asedio era toda esta zona. Bueno, pues cuando los turcos vieron que llegaba la flota de Constantinopla, comprendieron que el emperador apoyaba a los cruzados y entonces decidieron rendirse. ¿Pero a quién se rindieron? No a los cruzados, se rindieron al general que había enviado a Butimites, que era el general que iba con la flota a defender esa zona. Y entonces pasaron a ser súbditos de Constantinopla, y al ser súbditos de Constantinopla, los cruzados ya no podían hacer nada, porque ellos habían jurado fidelidad al emperador. Y entonces fue así como conquistaron, sin grandes problemas, Nicea. Desde Nicea se partió para Antioquía. Aquí está Nicea, y partieron para Antioquía, que está aquí abajo. Cuando salió el ejército, se dividieron en dos.
para facilitar el desplazamiento. El primer grupo bajo el mando de Bohemundo y el segundo bajo Raimundo de Tolosa. El primer ejército acampó en la llanura no lejos de Dorileo. Dorileo, que está aquí, no lejos acamparon. Al amanecer, el sultán turco reunió su ejército para atacar a los hombres de Bohemundo. Ellos mandaron un mensajero a avisar a Raimundo de Tolosa para que enviara refuerzos. El campamento fue enseguida cercado por los turcos, cuyo número parecía infinito a los cristianos. Los hombres de Bohemundo fueron muy castigados y empezaron a dudar si podían resistir. Hacia mediodía llegó Raimundo de Tolosa y esto sorprendió a los turcos. Los cruzados empezaron a tomar la ofensiva sobre los turcos, que estaban desprevenidos para hacer frente a un ataque. Su vacilación se convirtió en pánico por la súbita aparición de Ademaro y un contingente de franceses meridionales en las colinas próximas. Su intervención aseguró el triunfo de los cruzados. Los turcos rompieron filas y pronto estaban en huida. En su precipitación abandonaron intacto el campamento y las tiendas del sultán y de los emires cayeron con todos sus tesoros en manos de los cristianos. De nuevo partieron en un solo cuerpo continuo para evitar el peligro pasado en Dorileo. El ejército se movió lentamente hacia el sudeste, por la meseta de Anatolia. Hacia el 10 de septiembre, Tancredo y Balduino se pusieron en marcha por dos caminos separados hacia los desfiladeros del Tauro y después hasta llegar a Edesa. Primero salió Tancredo, que llegó a Tarso y la guarnición pues no defendió la ciudad, huyeron, porque la población de estas ciudades, muchas eran cristianos griegos, cristianos ortodoxos, y entonces pues bueno, preferían mejor tener a sus hermanos cristianos que a los turcos. Cuando llegó aquí Balduino, que había salido un día más tarde, tenía un ejército mayor que el de Tancredo y le dijo que Tarso quería ponerlo bajo su mando. Y Tancredo no pudo hacer otra cosa nada más que dejarle. Tancredo salió para Adana, que la conquistó y la puso bajo el mando de un caballero que se había adelantado de los de Balduino. Continuó a la siguiente ciudad, que era Marash, y allí también pues la conquistaron. Y llegó Balduino, no querían dejarle entrar y atacaron, los propios de Tancredo atacaron al ejército de Balduino, pero fueron rechazados porque el ejército de Balduino era mucho mayor que el de Tancredo. Desde aquí se reconciliaron y Balduino tuvo que salir rápidamente para encontrarse con el resto del ejército en Marash, porque le habían llegado noticias de que su mujer estaba gravemente enferma y sus hijos también. Bueno, de hecho murieron todos. Balduino estuvo aquí unos días y desde aquí salió para conquistar el castillo de Turbesal, y desde aquí le llegaron de Edesa, de Toros, que era el gobernador, una embajada diciéndole que le nombrarían hijo adoptivo, porque Toros, el gobernador de Edesa, no tenía hijos, y que pasaría a ser cogobernador de Edesa. Balduino accedió, llegó para Edesa, y entonces, una vez que fue adoptado, pues se hizo corregente y quiso conquistar la zona de Samosata, que había un emir que les hacía constantemente incursiones en Edesa. No pudo conquistar Samosata porque fueron sorprendidos, murieron varios miembros del ejército de Edesa, pero conquistó una pequeña ciudad de San Juan que estaba cerca de Samosata, y aquí estableció un cuartel con caballeros, con lo cual el resultado fue que hubo menos incursiones. Después se formó una protesta en Edesa para destituir a Toros en favor de Balduino. Y Toros fue matado por su propio pueblo y le entregaron a Balduino el poder total. Balduino se quedó nombrado como conde de Edesa. Bueno, el emir de Samosata, una vez que había visto que Balduino subía, pues lo que hizo fue venderle su ciudad por 10.000 besantes a Balduino. Y Balduino entró en Samosata, que se encontró con muchos prisioneros edesanos, a los cuales volvió a su casa. Fueron devueltos a sus familiares. Desde aquí, pues bueno, se quedó unos cuantos años y tal. El ejército, mientras tanto, seguía avanzando hacia Antioquía.
La ciudad de Antioquía está a orillas del río Orontes, a unos 18 kilómetros del mar. Fue fundada en el año 300 a.C. por Seleuco I de Siria y llamada así en honor de su padre. Pronto se convirtió en la ciudad más importante de Asia y durante el Imperio Romano fue la tercera ciudad del mundo conocido. Para los cristianos era particularmente sagrada, pues en ella fue donde se les dio por primera vez el nombre de cristianos y allí San Pedro fundó su primer obispado. Las noticias del avance cruzado alarmaron al emir de Antioquía, Yazid Sillán. No se podía avanzar hacia el sur sin apoderarse de esta gran fortaleza. Los súbditos de Yazid Sillán eran en su mayoría cristianos, griegos, armenios y sirios. Hasta entonces el emir había sido tolerante con los cristianos. El patriarca ortodoxo Juan podía residir en la ciudad, cuyas grandes iglesias no habían sido convertidas en mezquitas, pero con la aproximación de la cruzada se tomaron medidas restrictivas. El patriarca había sido encarcelado. Muchos cristianos principales fueron expulsados de la ciudad, otros huyeron. La catedral de San Pedro fue profanada y convertida en establo para los caballos del emir. Los cruzados llegaron a finales de octubre de 1097 ante las murallas de Antioquía. Bohemundo iba en cabeza de los ejércitos cruzados. Ante sus ojos tenía las inmensas fortificaciones construidas por Justiniano. Solamente gracias a la traición pudieron tomar los turcos esta ciudad en 1085, y la traición era ahora también el único peligro para la pérdida de la ciudad. Raimundo aconsejaba un asalto inmediato de la ciudad. A ello se oponía Bohemundo, que también tenía sus razones particulares, pues sus ambiciones estaban ahora centradas en la posesión de Antioquía para él mismo. En poco tiempo podría prepararse un arreglo, pues tenía algún conocimiento de los métodos occidentales de traición. Hacia la Navidad de 1097, las reservas del ejército estaban casi exhaustas y nada se podía obtener de los campos cercanos. Los príncipes se reunieron en consejo y en él se decidió que una parte del ejército fuese enviada bajo el mando de Bohemundo y Roberto de Flandes por el valle de Orontes hasta Hamá para saquear aldeas y hacerse con todas las provisiones que pudiesen. La dirección del sitio se confió a Raimundo y al obispo del Puy. Godofredo de Bouillon estaba por aquellos días gravemente enfermo. Yazid Sillán hizo una salida con mucha fuerza por el puente y cayó sobre los cruzados acampados. El ataque era inesperado, pero la vigilancia alerta de Raimundo salvó la situación. Rápidamente juntó un grupo de caballeros y cargó, a pesar de la oscuridad, sobre los turcos. Estos retrocedieron y huyeron por el puente. Se perdieron muchas vidas por ambos lados, pero especialmente entre los caballeros francos. Entretanto, Bohemundo y Roberto de Flandes cabalgaban hacia el sur, ignorando que una gran fuerza de socorro musulmana estaba avanzando contra ellos. A los cruzados les cogió de sorpresa y Roberto, cuyo ejército iba algo más adelantado que el de Bohemundo, fue casi totalmente cercado. Pero Bohemundo, viendo lo que ocurría, tomó el grueso de sus tropas para atacar a los musulmanes en el momento en que pensaban los turcos que tenían la batalla ganada. Su intervención salvó a Roberto y causó tan graves pérdidas en el ejército turco que éste se retiró a Hamá. Los cruzados, después de saquear unos pueblos y quemar una mezquita, volvieron casi con las manos vacías al campamento de Antioquía. Perdonad un momento. El hambre hacía estragos, por lo que enviaron emisarios en busca de comidas a puntos distantes como las montañas de Tauro e incluso hacia la isla de Chipre, donde encontraron una ayuda más generosa que enviaba el patriarca de Jerusalén, que estaba exiliado en esa isla. Desmoralizados por el hambre, los hombres empezaron a desertar del campamento. Yazid Sillán pidió ayuda a la ciudad de Alepo y respondieron afirmativamente enviando un ejército. Teniendo conocimiento de ello, los príncipes se reunieron en consejo y en la tienda de Ademaro, donde Bohemundo propuso dejar la infantería y salir todos los caballeros, unos 600, para hacer un ataque sorpresa sobre el ejército de socorro. Cabalgaron durante la noche, buscando el mejor sitio para atacar. Al romper el día, estaba a la vista el ejército turco y enseguida cargó la primera línea de cruzados antes de que los arqueros turcos pudieran reaccionar. Ante el empujo de la caballería, los turcos, peor armados, rompieron filas y huyeron. Mientras que la caballería estaba ganando esta espectacular lucha, la infantería estaba librando una batalla más difícil. Yazid Sillán hizo una salida con todas sus fuerzas contra los del campamento
Sus defensores empezaron a perder terreno, pero cuando por la tarde los caballeros se divisaban ya cerca, según se aproximaban, Yaghi Sillán comprendió que el ejército de socorro había sido derrotado. Ordenó a sus hombres que se retiraran detrás de las murallas. A principios de mayo se supo que otro gran ejército de los turcos vendría en socorro. Esto aceleró las negociaciones que ya había iniciado Bohemundo para rendir la ciudad. Pero este ejército pasaba por Edesa y quiso rendir la ciudad de Balduino y la puso en sitio. A finales de mayo, sin resultados, se puso de nuevo en marcha hacia Antioquía. Este tiempo fue precioso para completar la traición que les permitió entrar y conquistar Antioquía. El hijo de Yaghi Sillán huyó para la parte alta de la ciudad y se atrincheró en la ciudadela. Las casas fueron saqueadas y los tesoros y armas que se encontraron se distribuyeron. El obispo del Puy dispuso que se limpiase la catedral de San Pedro y las otras iglesias para ponerlas al servicio del culto cristiano. El patriarca ortodoxo Juan fue restituido en su sede, pues todavía se estaba en completa comunión con Roma. Aquí veis la catedral de San Pedro y la ciudadela, que es donde se refugió el hijo de Yaghi Sillán. El resto es una ciudad grande, deben de ser 3 o 4 kilómetros de ancho y todo amurallado. Era una ciudad muy importante en aquellos tiempos. Bohemundo, ahora jefe supremo apenas instalados los cruzados en la ciudad, llegó el gran ejército turco y el 7 de junio de 1098 acampó delante de las murallas. El hijo de Yaghi Sillán inmediatamente envió emisarios desde la ciudadela para pedir su ayuda. El primer plan era entrar en la ciudad desde la ciudadela. Habiendo previsto este peligro, Bohemundo y Raimundo habían construido una tosca muralla para separarla de las fortificaciones de la ciudad. A los pocos días los turcos lanzaron un ataque que fue rechazado con graves pérdidas para ambas partes. Por lo tanto, los turcos decidieron continuar con el sitio para debilitar a los cruzados por la inanición. En esta coyuntura, los ánimos de los cristianos se levantaron por una serie de acontecimientos que parecían mostrarles el favor especial de Dios que Dios les dispensaba. El 10 de junio, un campesino llamado Pedro Bartolomé solicita ver a Ademaro y a Raimundo y le relata que había tenido unas visiones en las cuales San Andrés le había indicado en qué lugar de la catedral de San Pedro se encontraba la lanza que traspasó el costado de Cristo. Ademaro se mostró dispuesto a aceptar esta visión como auténtica y permitió la búsqueda de la sagrada lanza, la cual apareció. Como vio que los príncipes estaban impresionados, solicitó que juraran no abandonar Antioquía. También la noticia de este juramento, junto con la lanza, levantó los ánimos del ejército cruzado. Bohemundo, ahora jefe supremo por enfermedad del conde Raimundo, había determinado lanzar un asalto completo sobre el campamento turco. Al amanecer del 28 de junio, Bohemundo formó las tropas en orden de combate, acompañados de la sagrada lanza, y salieron al campo de batalla y lanzaron varios ataques. La lucha fue difícil, pero los cruzados consiguieron poner en huida al gran ejército turco. Hubo varios muertos y heridos, pero la victoria había sido cristiana. El hijo de Yaghi Sillán, que se enteró de la derrota de los turcos, se rindió en la ciudadela y entregó esta a los cruzados. En el transcurso de julio se produjo una seria epidemia en Antioquía y Ademaro, obispo del Puy, cuya salud estaba resentida desde hacía algún tiempo, fue su primera víctima, muriendo a primeros de agosto. Debido a la epidemia, los jefes cruzados buscaron refugio en el campo partiendo para varios sitios. En septiembre la epidemia empezó a ceder y los príncipes volvieron a Antioquía. Se reunieron para redactar una carta dirigida al Papa Urbano II y darle detalles de la conquista de Antioquía y de la muerte de su legado, advirtiendo la necesidad de una autoridad suprema para dominar las facciones en desacuerdo. Entre tanto, el descontento aumentó en todo el ejército. Las tropas de Raimundo, sobre todo, exigían que se reanudara la marcha hacia Jerusalén. El día de Navidad, representantes de los soldados indicaron a Raimundo que si organizaba su salida, el ejército le reconocería como caudillo de toda la cruzada. Por fin, el 13 de enero de 1099, Raimundo y sus tropas salieron para proseguir la cruzada. Así pareció haber hallado solución la disputa entre los dos grandes príncipes. Raimundo ahora era el jefe indiscutible de la cruzada, pero Bohemundo era dueño de Antioquía. La conquista de Jerusalén.
15 meses estuvieron los cruzados detenidos en Antioquía, antes de pasar a Jerusalén, en la Siria septentrional. Las dinastías árabes locales se hallaban todas muy satisfechas con el colapso del poderío turco y estaban dispuestas a llegar a acuerdos con los francos. Raimundo, junto con su ejército, fue el primero en salir, pues había quedado en unirse en Arga, aquí, junto con el resto de ejércitos de Godofredo y Roberto de Flandes. Todas las ciudades por donde atravesaban les rendían homenaje. Entre tanto, cuando iban haciendo el camino, pues quisieron conquistar el puerto de Tortosa. Raimundo cogió una parte exigua de su ejército y se presentó de noche en Tortosa. Empezaron a encender fogatas de campamento, muchas fogatas de campamento, y el emir de Tortosa cogió tanto miedo que salió junto con su guarnición en barco por la noche. Al día siguiente, los cristianos que estaban en Tortosa le abrieron la ciudad a Raimundo y conquistaron Tortosa. Eso dio la posibilidad de tener comunicaciones fáciles con mar por Antioquía, Chipre y con Europa. Una vez que dejaron ahí una guarnición, continuaron a Arga, que sitiaron, y Bohemundo no tenía suficiente, su ejército no era lo suficientemente grande, numeroso para cercarla por completo. Llegaron entonces Godofredo y Roberto de Flandes y el ejército se detuvo un mes extramuros de Arga, pero al final convencieron a Raimundo de continuar la ruta y levantaron el sitio. Cuando los cruzados se acercaron a Trípoli, el emir de Trípoli negoció con ellos para que pasaran sin causar daño. Lo mismo sucedió en Beirut, lo mismo también en Tiro, en Acre. Por todos los sitios por donde pasaban, los emires negociaban con ellos para que continuaran. Bueno, al final hicieron la ruta marítima, pero ya después aquí, cuando llegaron a esta zona, empezaron ya para tirar para Jerusalén. Cuando los cruzados estaban pasando por Emaús, llegaron emisarios de la ciudad de Belén. Belén estaba muy cerca de Jerusalén. Para entrevistarse con los príncipes, para solicitarles que la población enteramente cristiana fuera liberada del yugo de los musulmanes. Tancredo y Balduino de Leburg enseguida se adelantaron con un pequeño destacamento de caballeros por las columnas de Belén. Llegaron a medianoche y los atemorizados ciudadanos, creyendo al principio que pertenecían al ejército egipcio, al romper el alba y ser reconocidos los caballeros como cristianos, toda la ciudad salió en procesión con todas las reliquias y cruces de la iglesia de la Natividad, para dar la bienvenida a sus libertadores y besarles las manos. Mientras tanto, el ejército cruzado principal llegó hacia el atardecer del martes 7 de junio de 1099 y acampaba ante la ciudad santa. O sea, desde Antioquía hasta Jerusalén, 6 meses tardaron en desplazarse. 6 meses, y son aproximadamente pues unos 400 kilómetros, para que veáis lo que era el movimiento de esos ejércitos. A principios de julio se supo en el campamento que un gran ejército había salido de Egipto para socorrer a Jerusalén. Esto hizo acelerar la construcción de las grandes torres de asedio realizadas por los genoveses. El 10 de julio las torres estaban dispuestas y fueron rodadas hasta sus posiciones, situándose una contra la muralla norte y otra en el monte Sión. Se decidió que el asalto empezara la noche del 13 de julio. Los efectivos de combate del ejército ascendían ahora a unos 12.000 soldados de infantería y sobre 1.300 caballeros. La primera tarea consistía en situar los castillos de madera junto a las murallas, pero esto exigía rellenar previamente la zanja que la rodeaba. Durante toda la noche y el día siguiente, los cruzados se entregaron a esta faena, sufriendo seriamente a causa de las piedras y el fuego líquido de las defensas, a las que replicaron con un duro bombardeo de sus propias catapultas. El 15 de julio por la mañana, la torre de Godofredo fue adosada a la muralla norte y al mediodía consiguieron tender un puente desde la torre al lugar más elevado de la muralla. Y 2 caballeros flamencos, Litoldo y Gilberto de Tournai, condujeron por él a lo más granado del ejército lorenés, seguidos pronto de Godofredo. Se consiguió abrir la puerta de la columna para que penetraran las fuerzas principales de la cruzada. Los musulmanes, viendo desbordadas sus defensas, huyeron, pues se habían dado cuenta de que todo estaba perdido. Fijaros lo difícil que era entrar y pasar estas murallas. O
O sea, era impresionante. O sea, no era como ahora que mandas misiles. Allí había que hacerlo luchando cuerpo a cuerpo. El emir se retiró hacia la Torre de David, la ciudadela, que ofreció entregarla a Raimundo con una gran suma de tesoros a cambio de su vida y las vidas de su cuerpo de guardia. Raimundo aceptó las condiciones y ocupó la torre. El emir y sus hombres fueron escoltados sanos y salvos hasta las afueras de la ciudad y se les permitió reunirse con la guarnición musulmana de Ascalón. Fueron los únicos musulmanes de Jerusalén que se salvaron. Los cruzados, enloquecidos por una victoria tan enorme, después de haber sufrido tanto, se lanzaron por las calles hacia las casas y mezquitas, matando a cuantos se encontraban en ellas. El gobernante que hubiese sido mejor recibido por la mayoría había muerto. Era el obispo del Puy de Maro. El patriarca de Jerusalén, Simeón, murió también unos pocos días antes en el destierro de Chipre. Lejos, en Italia, el fundador de la cruzada, Urbano II, yacía enfermo, muriendo pocos días más tarde, el 29 de julio, sin haber tenido noticia de la victoria. Jerusalén y su expansión. En la reunión de los príncipes para elegir un rey, no se sabe quiénes fueron los electores. Probablemente pertenecían al alto clero y a los caballeros que eran lugartenientes de los príncipes de la cruzada. La corona fue ofrecida en primer lugar a Raimundo, pero él la rechazó. Los electores propusieron entonces a Godofredo. Este aceptó el poder, aunque rogó que se le dispensara de llevar el título de rey. Quería ser llamado defensor del Santo Sepulcro, Advocatus Sancti Sepulcre. Raimundo se sintió burlado, pero Godofredo de Bouillon fue evidentemente sincero cuando renunciaba a llevar una corona de oro en la ciudad donde su Señor Jesucristo había sido coronado de espinas. Coronación de espinas de Godofredo de Bouillon. Solucionada la gobernación, bueno, esta otra imagen que se me pasó para ponerla, pues es de cómo fue la conquista, pues os podéis imaginar. El ejército enloquecido, pues utilizaba todos los medios que tenía a su disposición para hacerse dotar de que ellos eran los que mandaban. Y aquí la coronación de espinas de Godofredo de Bouillon. Solucionada la gobernanza civil de Jerusalén, el clero se reunió a primeros de agosto para elegir un patriarca. La elección recayó sobre Arnulfo de Roes con el apoyo de los loreneses y de los normandos. Este limitó su actividad a los asuntos eclesiásticos con la aprobación de Godofredo. Se procedió a nombrar a 20 canónicos seculares para servir y custodiar el Santo Sepulcro, la mayor reliquia de la cristiandad. Poco después llegó a Jerusalén una embajada egipcia para reprochar a los francos su falta de fe y ordenarles que abandonaran Palestina. Claro, eran musulmanes, la falta de fe la teníamos los cristianos, evidentemente. Seguía a la embajada las noticias de que un ejército egipcio había penetrado en Palestina y avanzaba hacia Ascalón. En consecuencia, Godofredo se dirigió a Tancredo y Eustaquio, ordenándolos fueran a la llanura marítima e informaran sobre los movimientos del enemigo. Estos partieron urgentemente. En el camino apresaron a varios escuchas que habían sido desplegados por los egipcios y se informaron de que el ejército egipcio estaba esperando una flota con provisiones y que no contaba con un ataque sorpresa. Estos informaron a Godofredo y el 9 de agosto salió con todo su ejército dirección a donde se encontraba acampado el ejército egipcio. Allí formaron en orden de batalla y con la luz del alba atacaron por sorpresa, produciendo graves daños. A los pocos minutos los egipcios estaban huyendo, víctimas del pánico. El botín capturado por los vencedores fue inmenso. Raimundo y la mayor parte de sus hombres salieron a finales de agosto dirección a sus lugares de origen. Poco antes de su muerte, el Papa Urbano había nombrado un legado para sustituir a De Maro en Palestina. Su elección recayó en Daimberto, arzobispo de Pisa. Le acompañaba una flota pisana, fletada por la municipalidad de Pisa. Daimberto llegó a Antioquía y se reunió con Bohemundo. El legado estaba ansioso por proseguir hasta Jerusalén y Bohemundo decidió acompañarle. A finales de otoño partieron de Antioquía para estar en Jerusalén hacia la Navidad. También Balduino tenía pendiente el orar ante el Santo Sepulcro y partió a principios de noviembre de Edesa para Jerusalén, junto con un nutrido grupo de peregrinos y soldados.
Entretanto, Tancredo, con un pequeño grupo de 24 caballeros y sus hombres, penetró en Galilea. Cuando se acercaba a la capital Tiberíades, la guarnición de la ciudad huyó. Los cristianos lo recibieron con alegría. Los judíos, que tenían allí una colonia numerosa, se mostraron más tristes recordando la suerte que habían tenido sus hermanos de Jerusalén. Tancredo continuó después hacia Nazaret y al monte de Tabor y redondeó su conquista con la captura y fortificación de Beisán. Los musulmanes de Galilea se apresuraron a salir de la provincia y esta pasó a manos cristianas junto con un importante botín. Una vez pasada la Navidad, el patriarca Arnulfo, que tenía muchos enemigos, fue depuesto basándose en que su elección había sido anticanónica, y por instigación de Bohemundo, Daimberto resultó elegido patriarca de Jerusalén. Inmediatamente después de su entronización, ambos, Godofredo y Bohemundo, se arrodillaron ante él y recibieron la investidura de los territorios de Jerusalén y de Antioquía. Balduino de Edesa no tributó homenaje al patriarca, pues parece ser que sus relaciones con Daimberto no eran muy buenas. Tancredo tributó homenaje al patriarca y tomó el título de príncipe de Galilea. Bueno, aquí vemos el condado de Edesa, el reino de Armenia, el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli y bueno, todo lo que se fue, el Principado de Antioquía, todo lo que se fue conquistando, Chipre también, y el Imperio Bizantino. El aumento de fuerzas, porque a medida que se había conquistado Jerusalén, pues había muchas expediciones que iban hasta Tierra Santa como peregrinos y al mismo tiempo a luchar. El aumento de fuerzas armadas permitió a Godofredo extender su dominio sobre las llanuras marítimas de Palestina, conquistando el puerto de Arsuf. A finales de otoño marchó con un grupo exiguo de tropas a atacar la ciudad de Jaffa. Godofredo sitió la ciudad, pero el esfuerzo fue en vano. Las dos torres sobre las ruedas fueron destruidas una tras otra por el fuego griego y el 15 de diciembre Godofredo levantó el sitio. Con la llegada de las demás tropas, Godofredo continuó su política en una escala más amplia. Atacó a Ascalón, Cesarea, Acre y Arsuf hasta que ninguna de ellas pudo recibir suministro del campo. Desesperada, Arsuf envió embajadores a Godofredo para negociar su rendición pagando un tributo anual. Ascalón y Cesarea y Acre no tardaron en seguir el ejemplo de Arsuf y enviaron también embajadores para rendir sus ciudades y pagar un tributo a cambio de que se les permitiera cultivar sus campos. La influencia creciente entre sus vecinos musulmanes animó a Godofredo a intentar extender su gobierno sobre tierras más allá del Jordán. La zona de Subat al sur era también famosa por su fertilidad. Godofredo estaba deseoso de unirse a la conquista de ella y salió con sus tropas a principios de mayo de 1100 para combinar con las de Tancredo una correría que les llevó directamente hasta el corazón del Jaulam. Cuando volvían cargados del botín, un ejército árabe cayó sobre la retaguardia que estaba al mando de Tancredo. Godofredo, en la vanguardia, prosiguió la marcha sin saber lo que sucedía, y Tancredo solo pudo salvarse después de perder a muchos de sus hombres y toda su parte en el botín. Godofredo continuó con su ejército y su botín hasta Jerusalén. Tancredo ardía en ansias de venganza. En cuanto su ejército hubo descansado en Tiberíades y reunidos refuerzos, atacó con tanta furia que el ejército árabe mandó emisarios para proponer una tregua. Daimberto, el patriarca latino de Jerusalén, no estaba contento con que su señorío fuese nominal y teórico. Deseaba basarlo en un poder positivo. Godofredo, siempre apocado ante la Iglesia y temeroso de perder la ayuda de la flota pisana, no quería negarse a sus peticiones, por lo que entregó una cuarta parte de Jaffa. A ello replicó el patriarca que se le debía dar el control no solo de la ciudad de Jaffa, sino de la propia Jerusalén y de su ciudadela, la Torre de David. Godofredo volvió a ceder, pero declaró que él seguiría en posesión de estas dos ciudades hasta su muerte. El emir de Cesarea invitó a Godofredo a un banquete cuando éste iba camino de Jaffa. Desde el banquete marchó derecho a Jaffa. Empezaba a encontrarse mal cuando llegó al albergue. Él pidió a su séquito que le condujeran a Jerusalén. Estando en la capital se rehizo un poco, pero estaba demasiado débil para dirigir los asuntos. Durante la primera quincena de julio, Godofredo pareció encontrarse algo más fuerte y había esperanzas de que llegara a curarse.
Se pusieron en práctica los planes para la expedición contra Acre. Guarnerio de Gray se puso al frente de las tropas de Godofredo. El patriarca Daimberto decidió entonces acompañar a la expedición para hacer patente su autoridad suprema en el país y para tener un voto autorizado en cualquier distribución de territorio. Tancredo, Guarnerio y el patriarca, junto con todos sus hombres, partieron de Jerusalén el 13 de julio y marcharon a Jaffa, para establecer contactos con la flota veneciana que había llegado a puerto. Cuando se acercaban a Jaffa, Guarnerio cayó enfermo repentinamente. No podía continuar la campaña. Por eso se quedó un día en Jaffa y fue llevado después en una litera a Jerusalén. Apenas había llegado Guarnerio a Jerusalén cuando el fatigado corazón de Godofredo no pudo resistir más. El miércoles 18 de julio de 1100 murió. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro junto con sus armas. Bueno, y ya para finalizar, porque yo os dije de traer analgésicos, nadie me ha hecho caso. Ya para finalizar, es la fundación del reino de Jerusalén. Aquí vemos la genealogía de los reyes de Jerusalén y aquí tenemos pues a Godofredo, que no llevó el título de rey, y a su hermano Balduino. Después de su muerte, no quedaba nadie con autoridad en Jerusalén, excepto Guarnerio, que estaba enfermo. Pero venciendo su enfermedad, ocupó enseguida la torre de David y la guarnició con la guardia personal de Godofredo. Luego envió a 2 caballeros a Edesa para dar cuenta a Balduino de la muerte de su hermano y requerirle que se hiciera cargo de la herencia. Al patriarca le llegaron noticias de que Godofredo había muerto y éste vaciló, pues estaba preocupado por su herencia, y envió un emisario suyo a Jerusalén para ocupar la torre de David en su nombre. Pasado algún tiempo se conquistó Haifa, hacia el 25 de julio. A Daimberto le llegaron noticias del resultado de las gestiones del emisario para tomar la torre de David, pues Guarnerio se negó a entregarla a los representantes del patriarca y también se enteró de que Balduino había sido llamado al sur para hacerse cargo de la herencia. El patriarca pensó en ofrecer el gobierno de Jerusalén a Bohemundo y le envió una carta. Esta nunca llegó a Bohemundo, pues él fue hecho prisionero por el emir turco y llevado a prisión. A finales de agosto recibió Balduino la noticia de la muerte de su hermano, casi un mes más tarde. Pasó el mes de septiembre haciendo preparativos para el viaje y el gobierno de Edesa. La soberanía del condado de Edesa pasó a su primo Balduino de Leburg. El 2 de octubre Balduino salió con su séquito y con un cuerpo de guardia de 200 caballeros y 700 hombres de infantería camino de Jerusalén. Durante el viaje fueron atacados y después de pasar Trípoli por un ejército árabe más numeroso que ellos. Balduino fingió una retirada, pero se cuidó de colocar en la retaguardia a sus hombres mejor armados. Los árabes continuaban en su afanosa persecución, pero donde el camino volvió a estrecharse, Balduino dio inesperadamente la vuelta y lanzó el peso total de su ejército contra los perseguidores. Esto les cogió de sorpresa y retrocedieron sobre las tropas que se apiñaban detrás de ellos. Pronto todo era confusión y cundió el pánico. Todo el ejército musulmán había huido. Desde entonces su viaje ya no fue interrumpido por los musulmanes. El último día de octubre llegó al puerto cristiano de Haifa. Haifa pertenecía a Tancredo, pero él estaba en Jerusalén ayudando al patriarca en un vano intento de entrar en posesión de la torre de David, antes de que llegara Balduino. La noticia de su aproximación indujo a Tancredo a ir a toda prisa a Haifa para procurar defender la ciudad contra él. Balduino entró en Haifa en medio del entusiasmo de la plebe, pero no se detuvo en la ciudad. Según se acercaban a la ciudad de Jerusalén, los habitantes salieron a recibirle con inmensas manifestaciones de júbilo. Daimberto abandonó el palacio patriarcal y se retiró a un monasterio en el monte Sión, donde pasó sus horas en oración y ejercicios piadosos. El domingo 11 de noviembre, con la aprobación y el regocijo generales, Balduino adoptó el título de rey de Jerusalén. El día de Navidad de 1100, en la iglesia de la Natividad en Belén, Balduino había tributado homenaje al patriarca Daimberto, que le ciñó la corona real. El reino de Jerusalén había sido fundado. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Siento mucho el haber tenido que leerla, pero es que es mucha información. Yo me encontré con un problema de que intentar resumirlo era tal, pero vamos, en principio, que sepáis que fueron 8 las cruzadas, que podemos verlas aquí. Estas fueron las 8 cruzadas. La que hemos visto es la que está en verde.
Imaginaros el recorrido que hacían desde las zonas de Francia, todo lo que tenían que recorrer en la primera cruzada, que es esta que está aquí marcada, para llegar. Después veremos las siguientes cruzadas en otras conferencias. Hubo también una tercera que salió desde Londres, iban en barco, llegaban a Marsella, iban hasta otros sitios y tal. Bueno, si tenéis alguna pregunta, aquí me tenéis. Quiero hacerte una pregunta. ¿Mereció la pena la conquista? ¿Y para qué? Era únicamente por el Santo Sepulcro. Las peregrinaciones al Santo Sepulcro, sí. ¿Y cuánta gente murió? Cantidades ingentes. ¿Merecía la pena? Para la mentalidad de la época, sí. La mentalidad de la época era una mentalidad muy belicosa, o sea, ellos se dedicaban sobre todo a luchar. Era una mentalidad... Fueron inducidos a irse a las cruzadas por el Papa. Sí, pero porque el emperador no se movió ni se mojó. No, pero porque Alejo estaba perdiendo Bizancio, o sea, el imperio bizantino iba yendo a menos, y entonces los cristianos, que en aquellos momentos estaban en comunión con Roma, pues pidieron ayuda al Papa para que enviara ejércitos. Lo que pasa es que se enviaron ejércitos según los intereses del Papa de querer conquistar la ciudad santa, Jerusalén. Pero era porque pidieron ayuda, pidieron ayuda. El primer en Clermont, que fue donde aquí había, a ver, os lo digo aquí. Al no poder defender las fronteras del Imperio Bizantino ante el empuje turco, llevó al emperador Alejo I Comneno a solicitar al Papa Urbano II protección para los cristianos de Oriente. Estaban perdiendo. Ten en cuenta que todas esas ciudades estaban habitadas por cristianos que les toleraban en la práctica de su religión, pero eran turcos los que estaban en el poder. Habían ido perdiendo todas las ciudades, muchas veces por traición. Ahora, ¿mereció la pena? Pues para la mentalidad de la época sí. Para nuestra mentalidad, pues no. Ni mereció la pena Santiago Matamoros, ni merecieron muchas cosas que se hacían en la época media, pero en aquellos tiempos sí. Había un hecho muy importante también, que Urbano II, que era francés, conocía muy bien la situación de estos principados, básicamente de Francia, Normandía, el sur de Inglaterra, muchísimo, que estaban en perenne lucha entre ellos. Y entonces dijo, pues ahora os cocino yo a Jerusalén. Y tenéis que luchar para una razón, digamos, más alta. Claro, claro. Bueno, pues lo convenció. Claro. Y después es que eran ciudades-estado. Nicea tenía su propia guarnición y se peleaba con las otras ciudades. No había un sentido de un país compuesto por varias ciudades y varios ejércitos. No, cada ciudad tenía su ejército. Y lo que existía era el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, ya lo veréis cuando lleguemos a la Cuarta Cruzada, que la Cuarta Cruzada llega hasta Constantinopla, pues ya veréis lo que sucedió en ese momento. Porque claro, Constantinopla era la civilización. En esos momentos más que Roma, Más que Roma. Roma había entrado en decadencia con el Imperio Romano y todo se había trasladado a Constantinopla, al Imperio Oriental. Pues señores, esto es lo que ha dado de sí. ¿Cuál es el itinerario por el cual el rey de España tiene entre sus títulos Rey de Jerusalén? Pues es lo mismo que el tema del toisón de oro, a través del ducado de Anjou. O sea, a través de la corona de Aragón se conquistó Sicilia, se conquistó Nápoles y demás. Y entonces el rey siciliano fue también rey de Jerusalén. El título largo que tiene el rey, que es señor de Molina, señor de Segura y tal, y rey de Jerusalén. Porque veréis cuando se pierde Jerusalén, que lo veremos en la siguiente cruzada, pues se pierde la ciudad, pero no el reino. El reino no se pierde, el reino sigue existiendo ahora. No tiene un territorio, en aquellos momentos conquistaba y dominaba sobre otras ciudades, pero ya veréis la evolución hasta la pérdida total de Jerusalén. Bueno, pues vamos al vinito. Una pregunta, por lo que veo desde España no salió ninguna. ¿Okay? No, porque nosotros teníamos nuestra propia Guerra Santa. Ah, bueno, claro, verdad, ya. Vale, okay. Nosotros teníamos nuestra propia Guerra Santa. Muchos de los españoles no estuvieron para la reconquista. Claro.
Claro, en España teníamos la Guerra Santa nuestra. De hecho, Raimundo, que fue uno de los principales de la cruzada, había entrado varias veces a luchar contra los moros en España, ¿sabes? En Barbastro. En Barbastro, efectivamente. Él estaba casado con la infanta Elvira, que era de Aragón, infanta Elvira. Bueno, señor, pues esto es lo que era de sí. Yo os aplaudo por vuestra atención, ¿eh? Porque vamos, habéis estado fantásticos. Yo que decía, tengo que forzar la garganta. No sabéis lo mal que lo pasé la semana pasada cuando cojo la gripe y digo, yo tengo que hablar en voz alta. ¿Sabes? Porque... De todas maneras, Manuel, esto realmente, a lo mejor el espíritu no era solo de liberar los santos sepulcros, sino de reconquistar lo que había sido católico desde el Imperio Romano. Vamos, para el Papa lo que más influía era que le pedían ayuda para el resto de cristianos orientales. Ten en cuenta que en aquellos momentos había plena comunión con Roma, y después también las peregrinaciones. Las peregrinaciones eran muy importantes, porque la gente peregrinaba. Entonces los turcos, no sé si os habéis fijado en esta diapositiva, mira, los turcos tenían el Santo Sepulcro, tenían llaves, y aquí lo que está haciendo es darle moneda, pagarle al turco, y van sin armas. Van sin armas. Por eso, cuando lo veamos más adelante y hablemos de... no sé si os habéis fijado que dije Godofredo fue enterrado junto con sus armas en el Santo Sepulcro. Es que cuando llegó la custodia franciscana, que se investigan caballeros del Santo Sepulcro ante el sepulcro del Señor, pues se utilizaba la espada de Godofredo. ¿Y por qué se sabe que era de Godofredo? Porque Godofredo fue enterrado junto con sus armas. Y los franciscanos no podías llevar armas visibles, ibas desarmado. Solamente ellos las podían llevar. Lo que ha dicho Máximo es unir los reinos cristianos. El Papa tiene interés en unir los reinos cristianos. Y después, la cuestión de las peregrinaciones. La época dorada de las peregrinaciones es el siglo IV al siglo VII, más o menos. Y desde el siglo VII ya estaba en poder de los musulmanes. Pero solamente cuando los peregrinos eran verdaderamente hostigados, cosa que pasó después, cuando se convocó la cruzada. No antes, no ya solamente por razón de la falta de población. En la época de Carlomagno Europa tenía muy poca población como para emprender una campaña así, pero ahora cuando ya las peregrinaciones eran verdaderamente imposibles, en el siglo XI, finales del siglo XI, pero el poder de los musulmanes estaba antes del 7, y en el 7, el 8, el 9 no se convocaron cruzadas hacia allá para conquistar Jerusalén. Si conquistamos, mentalidad de la época, conquistamos Jerusalén, permitimos ya que la gente peregrine en paz desde cualquier rincón de la cristiandad. Pero también fue para unir los reinos cristianos. Allí hay que también tomar muy bien en cuenta una cosa, que a partir del emperador Heraclio 617-620, el imperio bizantino se fortaleció muchísimo y volvió a empezar a decaer justo en la época de la cruzada. ¿Qué quiero decir? Que los árabes se quedaban muy bien de no inimicarse las poblaciones locales para tener sublevaciones y que vinieran los bizantinos, porque estaban ahí. Entonces había un equilibrio, y luego los árabes entre ellos, pues su deporte favorito es matarse entre ellos, y lo conseguían generalmente. Pues también otra de las cosas era esos grandes ejércitos en movimiento, aliméntalos, monta campamentos para que duerman, es que el agua... Los grandes ejércitos iban arrasando por donde pasaban. Arrasaban todo. El pillaje, es que tenían que comer. Eso tampoco Tenían que comer, o sea, la logística no era como ahora que mandas unos aviones y sueltan unas cajas. En aquellos tiempos era complicadísimo. Por eso se formaron los pisanos. Bueno, Manuel, ¿qué opina el militar de todo? Eran otros tiempos, ¿eh? Ahora tenemos otra guerra distinta.
Sí, ahora son Se distintas. hace de otra manera el procedimiento. Antes las murallas eran importantísimas. Es que llegabas a una ciudad y cómo pasas, cómo entras, ¿sabes? Y por eso la traición, Antioquía, yo no me extendí mucho, pero fue por traición, ¿eh? O sea, soborno, puro soborno. Y consiguieron entrar, alguien que desde dentro te abre una puerta y metes a tu ejército por allí. Bueno, pues empezamos con el vino, don Máximo.